Buenos días, mi gente. Como prometí en mi último vídeo, he venido a las Highlands escocesas para enseñarte un poco más sobre las tierras altas en Escocia. He de decirte que este viaje no ha sido exclusivamente para grabar. Este viaje ha sido para celebrar la luna de miel de 12 de nuestros amigos, por lo que no he tenido todo el rato para grabar para el canal. Pero no te preocupes, porque aquí estoy para darte recomendaciones si vienes a las Highlands y enseñarte algunos de los parajes más bonitos de toda esta tierra. Verdad que el viaje ha sido increíble y encima ya se acaba, por lo que estoy un poco triste, pero bueno, qué rápido pasa lo bueno, la verdad. Vamos a empezar con la chicha y a contarte un poquito más de lo que he hecho y ya verás que lo vas a flipar con los paisajes que tenemos por aquí. Como no he grabado en todas las paradas, nos vamos a dar una vueltecita por el campo y te lo cuento mientras. Espero no caerme por el camino. Ya que nos fuimos 4 días, aprovechamos la subida hacia las Highlands para hacer algunas paradas en sitios relevantes, ya que nuestros amigos nunca habían estado aquí, pero nosotros obviamente sí. Por lo que empezamos por el Loch Lomond. Dentro vídeo. Es una parada perfecta si te gusta el senderismo. Incluso puedes parar por unas horas allí y tomarte algo en algún restaurante o café que hay por alrededor. Yo te voy a enseñar uno que está bastante recomendado, pero sobre todo ya no por el producto que venden, sino por las vistas. Son increíbles. Nosotros paramos a tomar algo por allí y coger fuerzas para el resto del camino. Esta paradita ha sido corta porque nosotros nos vamos a quedar por el lago Ness, por lo que era importante salir rápido, ya que queríamos ver más cosas y nos quedaba un ratito por recorrer. Así que próxima parada, Glencoe. El Valle de Glencoe es definitivamente una parada que debes hacer si vienes a las Highlands escocesas. Es un lugar con muchísima historia y la verdad que las vistas son mortales. Te lo voy a enseñar ahora mismo y encima desde un ángulo que es que te mueres, de verdad. Yo sacando esto estaba que casi quería llorar. Mira, mira. Glencoe no solo es conocido por su historia y por su belleza, obviamente, que ya acabas de ver, sino porque en este valle hubo una masacre muy oscura hace muchos años que te voy a contar ahora mismo. La trágica historia ocurrió en 1692 y dejó una huella imborrable en este territorio. En este tiempo Escocia estaba en una época bastante tensa, ya que fue el periodo tras la Revolución Gloriosa el que llevó al rey Guillermo de Orange a obtener el trono de Inglaterra y Escocia. Muchos clanes en las tierras altas seguían apoyando al rey depuesto Jacobo VII. Y esto creó una movida bastante curiosa, ya que el gobierno exigió a los clanes que declararan lealtad al rey Guillermo antes de enero de 1692. Uno de los clanes, el clan MacDonald, liderado por Alasdair MacLean, se retrasó en su juramento, pero no porque no quisiera, sino porque hacía mal tiempo, la burocracia y todo esto. Tú imagínate para llegar allí con noticias o mandar alguna carta o lo que sea. El caso es que el líder acabó jurando lealtad, pero llegó un poco tarde. Entonces esto lo vieron algunas personas como oportunidad para castigar a este clan. Esto resultó en el gobierno mandando 120 soldados a alojarse con el clan MacDonald y, como era costumbre en las Highlands, cuando llegaron el clan les acogió con bastante hospitalidad y amabilidad y compartieron sus hogares y su comida con ellos durante unas 2 semanas. El 13 de febrero de 1692, desafortunadamente, todos los soldados recibieron una orden de
del rey secreta que decretaba que los soldados tenían que acabar con todos los varones de menos de 70 años. La masacre empezó cuando el clan dormía. Muchos de los soldados sí que avisaron a sus anfitriones y les dejaron huir, pero esto resultó en 38 muertes, incluidas mujeres y niños, ya que intentaron escapar, pero no lo consiguieron. Aunque han pasado más de 3 siglos, la masacre de Glencoe es considerada una traición imperdonable. Y para terminar con esta parada, con vistas increíbles e historia trágica, este valle lo visitan miles de personas al año. Y vais a ver que desde Edimburgo hay tours de un día para visitarlo. Yo os lo recomiendo, tenéis que verlo, es precioso y si te cuentan la historia mientras lo ves, mucho mejor. Por cierto, si te gusta el cine, esta zona ha sido escenario de muchas películas, incluidas Harry Potter o Skyfall. Y hablando de Harry Potter, ahora mismo te voy a enseñar una zona que nunca había visto antes y que me ha emocionado muchísimo. Y esta es el viaducto de Glenfinnan, que para ti no va a significar absolutamente nada hasta que te diga que estas son las vías del tren por las que pasaba el Hogwarts Express. Mira qué pasada de vistas y qué emocionante. Para mis amantes de Harry Potter, mirad lo que tenemos por aquí. Desafortunadamente hoy no voy a poder ver el tren pasar, pero me conformo con estas vistas. Para terminar con Harry Potter te voy a enseñar una parada muy especial. Esta es la isla de la tumba de Dumbledore. Y después de esto nos toca irnos a descansar. Y con estas vistas nos tomamos el café. Y ahora te voy a enseñar la joya de la corona de este vídeo, para mi gusto, uno de los iconos más conocidos de Escocia, no solo por su localización, sino por su historia. Es uno de los castillos más impresionantes de ver, más remotos, y a mí la verdad es que me encanta. Lo he visto unas cuantas veces, pero vamos, que cualquier oportunidad que se me brinda de volver, siempre digo que sí. Y este es el castillo de Eilean Donan. Bueno, mi gente, yo no sé cómo se va a oír esto, pero hoy hemos venido a uno de los emblemas de Escocia, Eilean Donan Castle. Este castillo ha estado aquí desde el siglo XIII. Y sirvió como fortaleza a los clanes del oeste de Escocia, especialmente contra los ataques de los vikingos. Yo he entrado a este castillo varias veces y merece la pena verlo, aunque sea una vez. Es bastante chiquitito, pero lo que más me gusta de este sitio son sin duda las vistas. El castillo original fue derrumbado en 1719 y este fue rehabilitado en 1911 a su versión original. Así que nada, esto es todo y vámonos a visitar otra parte de Escocia. Espero que os haya encantado el castillo, es la verdad una pasada. Llevamos 2 días en las Highlands y la verdad que nos ha hecho un tiempo de lujo los 2 primeros días, pero ya hoy estamos volviendo a la realidad.
Y muy cerquita del castillo de Eilean-Donan vas a encontrarte este pequeño cementerio celta. Te pongo el nombre porque yo tengo problemas para pronunciar esto. Yo lo intento por ti, pero a veces me cuesta. ¿Será Clachanduig? ¿Clachanduig Burial Ground? Puede ser. Mira, mira, échale un vistazo conmigo. Este cementerio está conectado al clan MacRae y se dice que data del siglo XIII. Este cementerio está asociado con el clan MacRae. La mayoría son tumbas antiguas, pero también tiene tumbas del siglo XIX. Además es que las vistas son inigualables en el entorno. Parece que estamos en una película de vikingos. Aquí están enterradas las personas que defendieron el castillo de Eilean-Donan. Increíble. Y ahora vamos, que te voy a enseñar algo muy curioso que te sueles encontrar en las zonas rurales. Las llaman Honesty Boxes. Y mira lo que te puedes encontrar dentro. No puede ser más mono, había de todo. Y por supuesto nosotros tuvimos que coger algo. Y esto fue lo que cogimos. Unas tartitas de snack para el camino, que además de ser adorables, estaban deliciosas. Y encima casero como todo lo que tenían. Es decir, que los 2 primeros días que estuvimos en las Highlands, el tiempo que nos hizo fue de absoluta suerte y privilegio, porque la verdad que nos salió el sol un montón, no llovía, la temperatura no estaba mal. Ya los 2 últimos días hace un poquito más de frío, más aire, más lluvia, pero bueno, aún así es el principio del otoño y es que es absolutamente increíble todos los colores y todo que podemos presenciar, y te recomiendo esta época para visitar Escocia porque es muy bonito. Por si te interesa también te voy a enseñar un sitio al que fuimos a comer. Esto era una ocasión especial, así que te enseño un poquito los platos, estaba absolutamente delicioso, pero puede ser, si eres una persona muy comilona, que te quedes con un poquito de hambre. Pero bueno, yo te lo enseño por si acaso te interesa. Es definitivamente para apreciar la comida, el producto local, la elaboración de todas las recetas. A mí la verdad que me gusta mucho tener experiencias culinarias así. Pero he de decir que donde esté el chuletón en el restaurante del pueblo, que se quite todo. ¿Tú qué opinas? Un pueblo que recomiendo mucho cuando estáis por esta zona es Pitlochry. Es un pueblito súper pequeño y es que todas las casitas y todo el decorado tiene una pinta de pueblo de cuento de hadas que sé que te va a gustar mucho porque es encantador. Además hay un montón de establecimientos donde puedes tomarte un té tranquilamente calentito o algún plato típico de aquí de Escocia. Como hemos dividido nuestro viaje, ha sido 2 días en un alojamiento cerca del lago Ness y otros 2 días un poco más cerca de Edimburgo, para poder abarcar y ver la mayoría de sitios posibles y tener un poco de ambos, de paisajes en las Highlands, lagos y demás, que vas a ver un montón por allí, y pueblitos encantadores y un poco más de bosque, cabaña, fueguito, etcétera, etcétera.
Y por último te quería yo enseñar este viewpoint del lago Ness que no te puedes perder. Estas son unas de las mejores vistas hacia el lago Ness, y si tienes suerte y hace buen tiempo puedes tomar algo en esta terracita. Algo que no he mencionado anteriormente cuando hemos ido a ver el viaducto de Harry Potter es que justo a su lado se encuentra el lago Shield con estas pedazos de vistas y el Glenfinnan Monument que conmemora el levantamiento jacobita en 1745. Así que nada, mi gente, eso ha sido todo. Este vídeo llega a su fin y no va a pasar mucho tiempo hasta que venga el próximo. Antes de nada, recordarte que por favor te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir con todo este tipo de vídeos. Y tengo muchas ganas de enseñarte más partes de Escocia, Reino Unido y otros lugares que visité. Y te prometo que vendré a las Highlands solo y exclusivamente para grabarte sitios y enseñarte hasta el más mínimo detalle. Muchas gracias por quedarte y apoyarme en todos los vídeos. Te mando un beso y un abrazo muy fuerte. ¡Chao!